Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de perio en odontopediatría. Ok, a ver, quizás les guste más, porque como tiene perio, ya mucha gente le gusta perio, quizás les llame un poquito más la atención. Son cosas que pueden ser de lo más sencillo a lo un poquito más complejo, pero básicamente en odontopediatría la exploración de la mucosa y del periodonto en ese paciente tiene que ser parte de la revisión, ¿verdad? Cuando uno llega a un paciente, uno, ¿verdad?, observa si hay lesiones, si las lesiones están activas, toda esa parte como de cardiología. Pero también hay que revisar la parte del periodonto. Fíjense en este paciente pediátrico, miren la acumulación de biopelícula, miren toda la biopelícula que tiene, y además de todo, miren el tejido, como se empieza a ver como un rojo fosforescente, más o menos. ¿Ok? Entonces, eso es un paciente de alrededor de unos 8 años, imaginen cómo está. O sea, si está hacia los 8 años, imagínense a los 20, cómo va a estar. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a tratar desde que son pequeños para poder lograr hábitos y poder prevenir esto. Porque esto es una gingivitis ahora mismo. Pero, por ejemplo, si el paciente se mantiene así, no mejora sus hábitos, cuando tenga 20, va a tener periodontitis. Y imagínense la periodontitis a los 20 años, o sea, es una locura. Entonces, también, ¿verdad?, detectamos en ese examen clínico enfermedades periodontales, evaluamos la topografía gingival, estructuras relacionadas, como por ejemplo los frenillos, que sí están relacionados en esta parte de periodoncia. Recuérdense que tenemos frenillo labial superior, frenillo labial inferior, frenillo lingual, el que tengan, porque no sé si se lo cortaron, y también tenemos unos frenillos en los lados, como nivel de premolares, tenemos unos frenillitos por ahí, como unos laterales más pequeños. Hay algunos que los tienen un poquito más aberrantes que otros, pero tenemos esos frenillos, todos los tenemos. ¿Ok? Hay mucha gente que les pregunta, o cuando llevan un bebé a consulta, lo primero que dicen es, ¿tiene frenillo? Y sí, o sea, todo el mundo tiene un frenillo, salvo que lo corten. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el bebé nace, ahí mismito le revisan. Le revisan el labio, se lo levantan y le revisan la lengua. Y en caso de que tenga o el lip tie o el tongue tie, se lo cortan ahí mismito, con una tijerita. Porque cuando uno está recién nacido todavía, esas terminaciones nerviosas, uno, no están desarrolladas al 100%. Entonces, con una tijerita, lo cortan así, la sangre fría. No le ponen nada. ¿Tá? Cortan y después se lo pegan a la mamá de una vez para que la haga. Pero no sangra. Sí. Pero no siente. No. Se supone que no. Te hacen la circuncisión también así. Y tampoco se supone que... Sí, claro, pero se lo piden. Exacto, 100%. Ajá. Y no te lo van a decir. 100%. Y por ejemplo, hay veces que inclusive si tiene un mes y todavía tiene problemas para lactar y no puede y no engorda el niño, no está como que alimentándose bien, al mes o a los 2 meses todavía hay chance de que se lo hagan sin anestesia. Con una tijerita en la consulta así. Se lo cortan. Entonces, si hay algún tipo de recesión, el nivel de inserción de los frenillos igual. Hay unos frenillos que están bien insertados en el reborde, que pueden causar un diastema bien grande. Hay algunos que están insertados en punta de la lengua. Mientras más cerca del ápice, más problemas de fonación pueden causar, como vimos la semana pasada. Y evaluar la salud de la región subgingival con medidas como el sangrado, como te hacen o van a hacer cuando estén en perio en clínica. ¿Me preguntan? Entonces, paciente pediátrico, miren la cantidad de cálculos. O sea, miren todo el cálculo que tiene ese niño. Ese niño ni siquiera tiene primer molar permanente, es dentición primaria completa. Entonces, ¿qué evaluamos? Presencia, grado y o distribución de la biopelícula, cálculo periodontal e inflamación gingival. O sea, miren el nivel de cálculo que tiene este paciente. Miren el nivel de inflamación de la sencilla. Miren cómo se ve la sencilla, se dermatoma. Ok. Ahora vamos a ver que el periodonto en pacientes pediátricos es un poquito diferente a adultos. Ok. Yo sé que ustedes están acostumbrados al rosafal, al castaneo, eso, ¿verdad? Ok. En odontopediatría, el periodonto, la salud gingival del niño es ligeramente diferente. Ahora vamos a ver las diferencias. Pero, imagínense esto es un bebé. Vamos a ponerlo así. Un paciente ya un poquito más grandecito. Pero miren el nivel de biopelícula. Ok. Entonces, ustedes conocen el Red Coat, que es verdad, que es el revelador de biopelícula, el normal, el clásico, el rosadito.
¿Han visto uno que, yo no sé si hay en clínica de ortodoncia, pero han visto uno que se llama triple? No, se los voy a enseñar ahorita. Déjenme, yo lo busco ahora. Es como un barcode. Es como un revelador de biopelícula, pero tiene de 3 colores. Tiene la biopelícula de 3 colores diferentes. Pero hace el mismo function. Sí, revelar biopelícula, pero lo tiene de 3 colores diferentes. Pero tiene uno de biopelícula nueva, uno de vieja y uno de madura. Wow. Y lo puedes ver diferente. Ahora se los enseño. Dejen que. No lo puse, pero le voy a buscar un slide que tengo para que lo puedan ver. Entonces, miren, el sondeo solamente se va a realizar en un paciente pediátrico si tiene primeros dolores permanentes o incisivos permanentes. Y solamente si el paciente lo tolera. Eso es incómodo. No sé si le han sondeado o si se han sondeado entre ustedes, pero eso es incómodo, eso es molesto. Entonces, a los niños no se les sondea, salvo que sea una cosa como muy específica. No hay necesidad de sondearlos. Es molesto incluso si ya tiene la bolsa. Sí, duele. Entonces, es normal también que en dientes que estén en proceso de erupción haya pseudobolsas. Porque, ¿verdad? El diente no ha erupcionado por completo. Entonces, si yo entro la sonda, o sea, si yo fuese a entrar la sonda aquí, yo voy a llegar profundo, ¿verdad? Pero eso no significa que haya una bolsa periodontal, para nada. ¿Ok? Eso es una pseudobolsa que pueden ser inclusive mayores a 3 milímetros. En dientes recién erupcionados o que estén en proceso de erupción. ¿Ok? Es totalmente normal. Si yo agarro mi sonda igual y la pongo aquí y este diente todavía no está erupcionado por completo, lo puedo llegar como aquí. Y puedo llegar puedo tener un sondaje de unos 4 milímetros quizás. Pero no significa que haya una sonda, ¿verdad? Perdón, una bolsa periodontal. Porque miren, ese niño está salud. Pero como el diente todavía está un poquito en erupción, puede llegar más profundo en el surco gingival. Es totalmente normal eso. Entonces, periodonto pediátrico y el del adulto. Vamos a ver algunas características para que puedan diferenciar. Primero, el color. El rosa pálido, ¿verdad?, del adulto, en el niño es un poquito más rojo y no es que está inflamado, pero es un poquito más rojo el color del tejido gingival en el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque este epitelio oral es mucho más delgado, que es delgadito. A medida que el paciente va creciendo, se va haciendo más grueso, se va haciendo más queratinizado, y a medida que se va haciendo como más grueso, va tomando ese color rosadito. Pero en niños es rojizo y no está inflamado, no es que está enfermo. Hay mayor vascularización igual y la cantidad de tejido conectivo, como yo les dije, va aumentando con la edad. A medida que va aumentando ese tejido conectivo, pues se empieza a traslucir menos y se empieza a ver más rosadito. En un paciente pediátrico es normal que el tejido se encuentre un poquitico más rojo. Totalmente normal, no pasa nada. En cuanto al aspecto, es más liso. Puede ser que haya puntilleo, pero normalmente no hay puntilleo. ¿Okay? Fíjense, el tejido está totalmente liso. ¿Okay? No hay ese puntilleo, esa cáscara de naranja. No se ve tanto. Hay algunas veces que sí se ve, hay algunas veces que no. Y no es porque el encía esté edematoso. ¿Okay? Va a ser lisa y brillante. ¿Okay? Y falta disminución de puntilleo, como yo les dije. No es porque esté enfermo ni nada. Fíjense que en este sí se nota más el puntilleo. Por ejemplo, en hematoma de este niño sí se nota más el puntilleo. Pero la encía marginal aquí, ¿verdad? Es lisa, gruesa, redondeada y permite llenar la construcción de la corona. O sea que como hay diastemas en esta dentición, ¿verdad? Es normal que haya diastemas, que sea una dentición espaciada. La papila, la encía, entra bien y cubre bien por toda la corona. O sea, mientras más avance en edad, más puede estar presente ese puntilleo. Normalmente sí. A medida que el tejido conectivo se va aumentando, sí se puede dar ese puntilleo. Por eso hay interdigitación, ¿verdad? Del epitelio y el tejido conectivo. Pero, por ejemplo, puede ser que veas el puntilleo en un paciente pediátrico, pero normalmente se ve menos, se nota menos que en un paciente adulto. Y es normal, no es que esté inflamado, no va a pasar nada. En cuanto al surco gingival, mayor profundidad del surco gingival, 2 milímetros más o menos 0.2. Cuando uno sondea, en caso de que tenga que hacerlo, puede ser que el surco gingival sea un poquito más profundo. No pasa nada tampoco, es totalmente normal. En cuanto a la papila interdental, esta papila es más corta, es redondeada, y fija, redondita, igual, y se adapta a la relación de contacto dentario, también les estaba diciendo. Como hay una dentición más, tiende a haber una dentición más espaciada, y si no la hay, siempre hay unos espacios
en algunos sitios específicos que se llaman espacio primario. Por ejemplo, esto no tiene espacio primario, pero es aquí. Aquí, este espacio casi siempre está en los niños. Eso se llama espacio primario. Entonces, la papila entra y como que llena ese espacio bien. Es totalmente normal. Igual, como es una dentición con espacios, tiende a llenar el espacio del sistema para poder, ¿verdad?, como que cumplir. En cuanto al ligamento periodontal, cuando se le ve en una radiografía, salud, se ve más ancho, menos fibroso y más vascular. Si ustedes se fijan, miren el espacio del ligamento, cómo se ve, cómo se nota mucho más. Aquí se nota mucho porque también este diente está en erupción. Pero miren aquí, miren ahí el espacio del ligamento, cómo se nota más. Es normal que se vea como ensanchado, que se ve como ese espacio bien como marcado. En dentición primaria es normal que se vea así, no pasa nada con eso. El hueso alveolar tiene un menor trabeculado óseo, o sea, no se va a notar tanto como esas rayitas que se ven. Miren aquí, por ejemplo, aquí se nota, pero no es tan marcado. Mayor vascularización igual. Es normal en un paciente que ustedes vean que no se nota tanto el trabeculado cuando toman los periapicales. No pasa nada con esto. Pequeño cuadro, ¿verdad? Con los aspectos que vimos. Paciente pediátrico, paciente adulto. Entonces, en cuanto al color, recuerden que es un colorcito más rojo, a diferencia de ese rosa pálido. Aspecto liso y brillante. En adultos va a ser un poquito más mate, un poquito más opaco, no tiene ese brillo. En cuanto a la consistencia, tiene un puntilleo menos pronunciado, aunque se puede llegar a ver el puntilleo. Y en el adulto sí presenta su puntilleo normal, el margen gingival es flácido y retráctil. En el paciente adulto firme ante la presión con un instrumento. En cuanto al surco, a la profundidad del surco depende del proceso fisiológico y la exfoliación dental. Recuerden que en pacientes que tengan un diente que tenga erupción van a tener una profundidad mucho más marcada, pero no por enfermedad, sino porque está erupcionando un diente. Y en un paciente adulto no debe ser de 2 a 3 milímetros. Si ya empieza a exceder de unos 5 o 6, ya hay una bolsa periodontal. Y las papilas en el paciente pediátrico son achatadas y redondeadas, y en el paciente adulto tienden a tener una formita como más triangular, como una pirámide. Si ustedes se fijan a ustedes, sobre todo aquí abajo y inferior, tienen como un aspecto como más triangular, y en el paciente no tienden a tener ese vértice, sino que son como más redonditas. ¿Ok? Entonces, también estábamos hablando de frenillos anteriormente. Hay varios frenillos, como estábamos hablando. Entonces, los frenillos van a ser estas bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambas, cubiertas de una membrana mucosa situada en la línea media y de origen congénito. Todos nacemos con esto. Esto no es nada malo, esto es totalmente normal. Lo que pasa es que hay varias personas que tienen este frenillo que le llega aquí. Y hay otros que le llegan aquí, como este paciente. Salud. Hay otros que le llegan, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué puede causar esto? Como en este paciente, Entonces, en este caso, esta es una paciente que ella iba a empezar su tratamiento de ortodoncia y el ortodoncista necesita que se le realice la frenectomía antes de comenzar el procedimiento. ¿Por qué? Porque al momento que él instala aquí sus brackets y junta esto, este tejido que está aquí, se va a quedar así, ¿verdad? Estrangulado. Al momento que el doctor termine el tratamiento y retire el mismo tejido que está estrangulado ahí, hace así, y lo separa. Entonces, por eso es la importancia de antes de comenzar el procedimiento o antes de terminar el procedimiento, hacer esa frenectomía, tomando en cuenta, ¿verdad?, dónde termina. Entonces, no todo el mundo que tenga un frenillo ancho necesita una frenectomía, porque puede ser que aquí haya alguien con un frenillo ancho y eso no pasa nada. Lo más importante es casi siempre dónde viene a terminar. ¿Ok? ¿Dónde se inserta ese tejido? Mírenlo aquí. ¿Está inflamada? Está en erupción. Esto está en erupción. Aquí. ¿Tú dices? ¿Por eso? Exacto, sí. No, esto diente está en erupción. Por eso se nota así como más agrandadora. Pero no. Doctor, cuando los dientes están en erupción, ¿la encía se puede inflamar? Sí, se tiende a inflamar. Tiende a haber gingivitis y tiende a haber sangrado. Pero eso ya como si fuera una gingivitis fisiológica, o sea, algo que pasa. Más o menos. Porque pasa. Más o menos. Sobre todo en dentición primaria.
en la intención primaria el tejido se vuelve muy inflamado. Antes de hacer erupción y cuando empiezan a cepillar sangre. ¿Tú me vas a hacer? Así que sí, el problema en cuestión del frenillo no es el largo, no es el ancho, sino el largo. O sea, que tú coges un frenillo. Lo que pasa es que puede ser, ¿verdad? Puede estar aquí, pero puede ser grueso, sí. Ahí está doble mano. ¿Me entiendes? O sea, el frenillo puede empezar así, grueso, pero pues si empieza grueso aquí y termina aquí, pues quizás se pueda mantener así, dependiendo. Pero por ejemplo, hay veces, tal vez ese paciente no pueda sonreír normal y quizás por eso lo tenga que hacer. Pero en este caso sí, es más como el largo. Ajá. ¿Y dónde se inserta? Aquí se inserta aquí, en medio de la papila. Hay algunos que inclusive llegan como hasta aquí atrás. Ajá, hasta allá atrás. Entonces, pues la frenilectomía hay que hacer entera hasta atrás. Y eso ya no es con la tijerita. No, ya eso no ni con una tijera. No. Esa era una paciente, ella tenía cuando eso, como unos 9 años. Eso ya no es de tijera. Eso ya es, Con el láser. se puede hacer con láser, se puede hacer con electrobisturí o se puede hacer con bisturí convencional. Eso no es problema. Eso depende del operador. Doctor, ¿tiempo de recuperación? Un fin de semana incómodo. Y los niños se recuperan bastante bien. Eso no les da mucho trabajo. Un fin de semana incómodo. Pero, por ejemplo, eso se inflama aquí. Se inflama. Me molesta. Cosas frías. Y eso, en caso de pacientes que no se hace con tijerita, ¿lo puede hacer el odontopediatra? Hay algunos odontopediatras que les gusta. Normalmente, me imagino que periodoncista o cirugía. Periodoncista, lo puede dar normalmente, o lo puede hacer un periodoncista. Por eso les dije que si les gusta periodo, les puede usar esa parte. Un cirujano pediátrico. El pediatra general no. El pediatra general no hace cirugía. Cirujano pediátrico. Un cirujano pediátrico. Es una Subespecialidad de la pediatría. Tú haces, yo creo que pediatría en este país dura 4 años, creo. Entonces tú haces como 2 años solamente y después haces 2 años de cirugía pediátrica. Sí, eso realmente, por ejemplo, cuando los niños se caen, el que sutura es el cirujano pediátrico, casi siempre. O un cirujano plástico, en caso. Pero casi siempre es cirujano pediátrico. Si es una subespecialidad, hay pocos aquí, no hay muchísimos. O sea que sí. Pero atienden casi siempre en quirófano, o sea que eso. Cacho. No tengo ninguna pregunta. Estuvo quitaron el lápiz de trabajo y lo pusieron con yeso, con un poquito aquí para poder tener cabello escondido. ¿Le pusieron qué? Como un yeso. Sí, a mí también. Un yeso. Yes. O sea, una pasta. Un segmento quirúrgico. Ajá. Como tipo Sí, yeso. Ajá, como una vasilla. Pero no fue con tijera. Pusieron grande, 9 años y fue a tijera. Sí. Sí, lo que me anestesiaron. Sí, claro. Pero a tijera. El tubo no me lo hacen con láser. Y te ponen. No tiene que ser con láser, con un bisturí. No, a tijera. Estuvo no. Hay una técnica que sí que yo creo que la hace con una tijera, como un corte romboidal. Sí. Te lo agarran, pero no es un bisturí para que yo No, ahora que lo ahí pienso, es no. tijera. Y te ponen el yesito. Te ponen un cemento quirúrgico, eso se llama cemento quirúrgico, como una pasta rosadita. No, blanca. como yeso. Es yeso, literal. Y es dura. Y es como un Ajá, ese cemento quirúrgico. Y el que lo hacen así. ¿El cemento es un perio? Sí, pero perio 1. Ustedes lo van a ver en perio 2, hay laboratorio de perio. Ok, mi pregunta era, ¿le puede hacer remover eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Nada más se sutura y se deja así? ¿O sea, hay que poner algo arriba? Hay gente que sí lo pone. Eso es como que va a proteger el tejido ahí. Pero no es necesario. Como una curita, pero se cae, Pero ¿no? si él te Se castiga. dice no lleva ni pintura ni nada. Exacto. Depende de qué tipo. Bueno, si es que nosotros también lo hacemos. Sí, el electrobisturí cauteriza, ¿verdad? Cauteriza, pero si ya aquí queda un hoyo, ustedes van a ver ahora, queda un hoyo. Sí, queda un hoyo. O sea, es porque es un hoyazo ahí que grande. Pero doctor, eso va a continuar por segunda intención. Si se te cae la sutura, sí, pero. Pero tarda más. Eso hay que queda un hoyo. Déjame que te voy a ¿verdad? Entonces, Los padres que estamos.
estábamos hablando de frenillo labial superior, ok, acuérdense. Ese es el centro que todito tenemos, es el frenillo labial superior. Miren este paciente, miren de dónde viene y miren dónde se inserta. Y miren el diastema. O sea, hay que como unos 7 milímetros de diastema. 5, 7. Miren eso, miren eso. Ok, eso, hay que cortar eso para juntarlo. Ok, eso no se va a juntar solo. Tenemos frenillos en diferentes sitios, como estábamos hablando también al principio. En este caso, tenemos el frenillo lingual. ¿Ok? El frenillo, este frenillo lingual, si se fijan, miren esta banda de tendido, miren dónde se inserta en la lengua y el piso de boca. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de frenillos en cavidad oral. Algunos se encuentran en línea media, como el labial, el lingual o el labial inferior también, porque hay labial inferior. Y los laterales y todos a la altura de premolares superiores e inferiores. A ver que tenemos unos frenillitos cortitos en los lados, como a nivel de premolares. Todavía no tenemos como unos 2 o 3. Y ya pasa. Ahí lo pueden sentir. Miren ahí, miren aquí por ejemplo, miren este. Miren ahí esos frenillos laterales. Ok, a nivel de premolares, miren aquí los otros. Miren ahí. Miren ahí. De este lado no se ve. Pero ven, tenemos esos frenillitos. Hay veces que también ese frenillo se puede insertar aquí, más arriba, y te puede causar una recesión en caninos no premolares. Y hay veces que se incortable igual. Y hay veces que el labial inferior también se inserta muy arriba y causa recesiones. Ok, y hay veces que hay que quitarlo también, que está muy avanzado. Entonces, miren cómo se evalúa, miren cómo se nota. Uno levanta el labio, lo tensa y lo mueve. Muchas veces aquí se pone isquémico, se pone blanquecino. Entonces, cuando ustedes alan y se empiezan a mover así y se empieza a ver blanquecino, está corto, porque ustedes están jalando un poquitito y ya está, ¿verdad? Puede causar problemas para control de biopelícula, por ejemplo, puede acumular mucha más biopelícula en esta zona. Recesiones gingivales, como estábamos hablando, problemas estéticos como los sistemas, algún problema del glutorio, el frenillo lingual es el único que puede afectar, ¿verdad? Fonación o deglución, sobre todo fonemas R vibrante, como el carro, ferrocarril, ese tipo de palabras. Algún problema protésico, esa parte de la verdad que no me afecta en nada a mí, pero por ejemplo, si ustedes van a hacer, imagínense que te fuese un paciente déntulo y un frenillo de esto llega como hasta aquí y la prótesis entonces no puede bajar y choca, hay que cortarlo, porque ¿verdad? Hay que poner su prótesis. Y alteraciones fonéticas en algunos pacientes, sobre todo el lingual, es el único que puede causar algún problema fonético. Entonces, frenilectomía es el proceso de corrección quirúrgica del tejido blando en aquellos frenillos que causan alteraciones. La frenilectomía es cuando se corta todo, ¿ok? Todo se corta, todo ese frenillo se corta. Ahí pueden encontrar también en literatura algo que dice frenotomía. La frenotomía es el cambio de posición de esto, de donde termina. Es decir, que no se corta desde aquí, se corta un pedacito aquí y se lleva esto a que termine aquí, el desinserte ahí. Eso es una frenotomía. Cuando dicen frenectomía o frenilectomía, hay que cortarlo completo. ¿Y los próximos frenos en grado? El perio, yo creo que se pueden hacer perio. Cuando yo estudiaba se hacían en perio. En perio se hacían, pero no sé, ya. No sé si ha cambiado o no sé cómo se hace. Pero sí, pero con bisturí. Se hacía bisturí convencional, en hoyo eterno. Entonces, frenillo labial superior, parte de la carga interna del labio superior, como hemos venido hablando. Se inserta en línea media en la unión de los maxilares superiores, se extiende 4 a 6 minutos sobre la encía adherida. Muchas veces este frenillo puede estar ahí en ese nivel cuando son bebés, pero a medida que el reborde alveolar va creciendo y que los dientes van erupcionando, hay veces que esa base de ese frenillo puede ir subiendo un poquitito y no haya que hacerlo. En algunos casos desciende hasta el borde alveolar y termina en papila interdentaria. Miren cómo desciende el frenillo. Miren cómo termina en papila interdentaria y altera el anidamiento dental. Ahí dice que se inserta en la línea media de los maxilares. Recuerden que los maxilares son 2 huesos. El maxilar superior son 2 huesos. Sí. Sí. La mandíbula 1. Sí, que sí. Miren, técnica convencional
con bisturí. ¿Ok? ¿Verdad? Se anestesia, todo eso. Sí. Entonces, aquí miren cómo se prensa. El paciente está anestesiado, ya no duele. Está anestesiado. Se agarra con una pinza mosquito. Hay algunas personas, ¿verdad?, que lo tensan y como que lo alan y le empiezan a hacer el corte ahí. Miren con el bisturí. Voy a tomar. Miren con el bisturí. Miren hasta dónde se llega. Sí quedó. Dime. Doctor, como es en el caso, yo supongo que el frenillo vuelva a bajar. ¿No tuviéramos que hacer como cortes o horizontales para que...? No. Cuando tú estás así, a eso, si te queda una ferida muscular, tú entras una tijera y empiezas a cortar ahí a lo loco, ve lo que hay. Tú entras tu tijera y como que abre ese tejido y por si te quedó una fibrita ahí pues, muscular que pueda causar eso. O sea, tú haces, no tienes que cortar así, pero tú entras con una tijerita y cortas y como que extiendes bien por si hay alguna fibrita que se te va a quedar y ya. Así tú te aseguras. Y miren el hoyo que queda, por eso les digo, miren que es un hoyo. Y después de eso, esa es la sutura. ¿Ok? Entonces, queda así la paciente, en este caso. A mí no me gusta, para nada. Nos dimos cuenta. A mí me gusta, pero no es mi cosa favorita. La verdad, la frenectomía. Chequense, a ver, para que vean. Ahí veo. Salud. Pero esos son adultos. Ese, creo que sí. Pero el de la lengua es un bebé. Ahora con ese. Miren la base del frenillo, miren ahí arriba, ¿verdad? Y miren cómo se inserta aquí. Ya está anestesiado, ¿verdad? Pasa eso, no se puede hacer sin anestesia. O sea, eso no se puede hacer sin anestesia, eso duele. Y en este caso, es con electro. ¿Han visto el electro en persona, verdad? Sí, tú no. Eso suena, cuando una persona se suena como que y huele a quemado. Huele a carne quemada. Literalmente, todo eso está quemando. Igual que el laser. Está quemando la cara. Pero este huele fatal. Esto huele literalmente a carnicería. Y por eso usan la cánula. Porque realmente así lo que... Para aspirar de una vez el humito, porque eso bota humo. Ajá. Eso bota humo y huele. Entonces, ¿verdad? Ahí se corta. Y después a esto, al electro se le cambia el setting. Se pone el setting y se pone en coagulación. Y se pasa y coagula. Ajá. Ahí ya tenemos unas fibritas que quedaron. Sí. Sí. Doctor, en una clínica yo vi que hicieron una modelación. ¿A dónde? ¿Aquí? No. Ok, ajá. Entonces, yo vi que la cirugía quedó más simple. El paciente yo no vi sangre en ningún momento. ¿Pero de qué tipo de cirugía era? ¿Con frenillo? O sea, no sangraba. Depende del tipo, eso depende del tipo de láser. Hay diferentes tipos de láser. Hay unos que son de llave, hay unos de aire, hay unos de infante, entonces Mira eso cómo se depende hace yo una del tipo de vuelta de láser. Facebook. Una puntita. Ajá, sí. Y tenía una cosita ahí. Ajá. Y le No, pusieron como unos era lentes. el hilo Ajá. en la segunda, Pero el en el paciente segundo no nudo. estaba Y anestesiado, yo, pero que localmente. Sí. Ya no era. No, sí. ¿Era paciente pediátrico? Sí, tenía Yo. como hacerlo así. Sí. Y nunca comí. Fue con anestesia local. Entonces, miren, a pesar de que se hizo con un electro, miren que eso se sutura. O sea, eso no se deja así. Es un hoyo que le queda ahí. Miren. Simple contigo. ¿Ese no es contigo? No, Es simple y ya. eso no es continuo. Sí. Bueno, está haciendo nudo en cada
simple. Ah, exacto. Yo tengo muchos años en el y ahí quedó. La laringectomía. Después de esto, ¿verdad? Es como si fuese como una cirugía, como una extracción. El paciente tiene que tener cuidado, ¿verdad? Ese día no comer cosas muy duras, mantenerse controladito, cosas blandas. Tiene que tomar sus analgésicos, antiinflamatorios, porque eso se inflama, eso se pone así como una boca como el cuadro. Entonces, eso tiene que ver con su parte post-quirúrgica. Entonces, lingual, tenemos otro frenillo importante. Esta es la membrana mucosa que se adhiere desde la base de la lengua hasta el reborde alveolar. Entonces, se considera que está corto cuando presenta una fijación anteriorizada, es decir, que mientras más cerca de la punta de la lengua está ese frenillo, está más corto. Si ustedes levantan su lengua y el frenillo no les choca, no les queda a la punta y ustedes pueden sacar la lengua bien, tienen el frenillo bien. Cuando el frenillo está insertado en la parte más anterior y el paciente saca la lengua, miren la lengua cómo se le divide. Ven la lengua cómo tiene una forma de corazón. Aquí, porque ahí el frenillo está jalando. Entonces, al jalar y tensar, la lengua como que se empieza como a dividir. No, pero hay algunos que literalmente no la pueden sacar. Y no pueden sacarla. Entonces, el tratamiento es quirúrgico igual, puede ser convencional, puede ser con láser, como me estaban preguntando. Y en esta parte sí, siempre les recomiendo que hagan una evaluación fonoaudiológica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ah, no, él tiene el frenillo corto y por eso no habla. Todos corten el frenillo y el paciente va a empezar a hablar. Pero eso no es así. Okay. O él no dice la R, corten el frenillo y ya, y olvídense del tema. Él va a decir la R mágicamente. Si tú no sabes decir la R, si tú no sabes cómo poner la lengua para decir la R, no vas a aprender espontáneamente. Ok, eso no es así, eso no es lo loco. Entonces, se tienen que apoyar de un fonoaudiólogo, de un terapeuta de habla, para entonces, cuando el paciente se le haga el procedimiento quirúrgico, le den a la terapia de habla pertinente para que pueda aprender a pronunciar bien. Porque si no, no están en nada. Se puede hacer y si el paciente no recibe el acompañamiento fonoaudiológico necesario, no están en absolutamente nada. Importante esa parte. De igual manera, siempre, el momento de que usted se vea un frenillo lingual corto y, ¿verdad?, exista la duda, hagan la interconsulta con el fonoaudiólogo, el terapeuta de habla. ¿Por qué? Porque hay frenillos que son cortos, pero son funcionales. Hay personas que tienen un frenillo cortito, pero pueden hablar normal. Pueden decir la R normal, pueden decir todo normal y no se tienen que hacer la cirugía. Pueden mantenerse normal. No pasa absolutamente nada con eso. Y hay veces que no la pueden decir y van a terapia, aprenden a decirla y también se evitan la cirugía. ¿Qué pasa con este procedimiento? En pacientes, ¿verdad?, de unos 3-4 años, que haya que hacer la frenectomía lingual no es tan fácil. Porque la zona de piso de boca, recuérdense que es muy vascularizada. Entonces, si uno hace un mal movimiento y corta una arteria por ahí, ¿verdad?, se pone complicada la cosa. Entonces, este tipo de procedimientos linguales casi siempre se van a quirófano. Casi siempre se hacen con el paciente dormido para poder hacerlo bien y quede bien. Entonces, miren este frenillo de esta bebé. Miren la punta de la lengua, no tiene punta, ¿verdad? Prácticamente no tiene punta. Miren el frenillo cómo se adhiere aquí el borde alveolar. Entonces, en este caso, sí, cortar. Ok. Cuando tenemos el frenillo lingual corto, eso se llama una anquiloglosia. Eso es congénito, es una anomalía congénita. Se nace con eso. Es caracterizada por la inserción corta del frenillo lingual. Puede causar alteraciones en fonación, masticación, deglución atípica, postura anormal de la lengua, amamantamiento y diastema entre incisivos centrales inferiores. La parte de deglución atípica y la posición de la lengua ya la vimos la semana pasada. Ustedes saben que realmente que no puede incluir la lengua suficiente a la papila, ¿verdad? La lengua descansa. Salud. La lengua descansa en la papila. ¿No rey? El paciente se verá como hablamos. El amamantamiento, muchas veces este frenillo corta el pezón de la madre en esta manera, así mismo. Una línea así, vertical. Porque tiene el tejido ahí
niño succiona con la lengua, empuja el pezón con la lengua, la corta. Y eso después entonces la mamá se infecta, le da una mastitis y se hace un lío. Entonces hay veces que hay los danos también por eso. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo casi siempre lo veo con electro y ahora la que lo enseña es con láser y es como una bebé, o sea que se ve mucho más sencillo. Pero con electro nosotros lo hemos hecho en quirófano y lo que se hace es verdad que se anestesia localmente y se anestesia la lengua. Y a la lengua se le da un punto de sutura. Se le da un punto de sutura y la lengua se agarra como si fuese una lengua, como si fuese jalando un animal. Y se le da la lengua aquí, con la sutura. No lo tensa con el hilo. Y así uno puede cortar el frenillo. En este, miren, esto es con láser, miren cómo se ve, miren la diferencia. Esto es un láser de CO2. Miren que es un bebé. Y miren, ve cómo tira el láser. Y miren cómo corta. Y acabó. Ajá. ¿Qué? Sí. Miren cómo está, miren cómo lo dejo. No son todos sanos. Y las van No, es un bebé. no sirve. Es un bebé eso de goma. No se hace nada. Se deja así. Por la edad del paciente. Y en ese caso no hubo sangrado, tuviste con el láser. Con este tipo de láser no hubo nada de sangrado. Y una pregunta. Esa. Yo me olvidé Es un tema de nosotros investigación. en esta impresión de el hilo es puro, así como Es rico. o sea, ¿eso era ¿Eh? propósito o casualmente? En el otro caso fue una compañera, una amiga mía que compró una pasta. Esa es una adulta, no sé. Pero en pacientes pediátricos siempre se recomienda reabsorber. Y en pacientes pediátricos siempre se recomienda suturar reabsorbido. Que se caiga, o sea, que se reabsorba y se caiga solo. Ok, de todos modos, uno lo ve normalmente una semana después a ese paciente. En esa semana, si algún punto de sutura no se ha caído o no se ha reabsorbido, ahí sí se corta. Pero siempre trata de que sea reabsorbible en pacientes pediátricos. 100%. Entonces, hay veces que a los pacientes, cuando le esté erupcionando el primer molar permanente, el segundo molar permanente o hasta el tercer molar permanente, le pasa algo que se llama una pericoronitis. Básicamente, es este tejido, ¿verdad? Como que no se termina de reabsorber en esos molares. Hay veces ese tejido se inflama. Hay veces que el paciente, ¿verdad? Cuando está erupcionando ese primer molar permanente no se da cuenta. En este paciente, este es el primer molar permanente. Entonces, hay veces que el paciente no se higieniza bien por ahí debajo, no se limpia hasta atrás. Y ese pedazo de tejido, ese opérculo se llama, ese opérculo se inflama. Y cuando el paciente ocluye, se lo muerde y le duele, le molesta. Y hay veces que hay que hacer un corte quirúrgico de esto aquí, que se llama operculectomía. ¿Ok? Entonces, esta inflamación de este opérculo es una pericoronitis. Se da también en los segundos molares, en los terceros molares. Casi siempre en los terceros molares, que cuando el paciente, ¿verdad? Como que no termina como de erupcionar. Y al paciente le duele mucho, entonces hay veces que se recorta para que erupcione. ¿Eso lo podemos hacer aquí en grado? En odontopediatría no sé, lo dudo. Conmigo no lo van a hacer, no se preocupen. No, yo creo que sí. Yo creo que con la doctora Marjorie, a ella le gusta. Con electro, en caso de que haya que hacer una restauración, yo creo que ella lo corta así. Yo no lo voy a cortar, a mí no me va a saber así. Entonces, la pericoronitis es esta lesión inflamatoria que se desarrolla cuando hay restos de comida y microorganismos presentes aquí debajo de ese tejido blando que rodea a los dientes que no han recuperado completo. Entonces, cuando aquí el paciente no se higieniza bien, se inflama y eso duele mucho. Este es un tercer molar, pero fíjense, este es el procedimiento quirúrgico, la operculectomía, en el cual se hace una disección de la encía y con un diente que está en erupción. Se puede hacer con bisturí, se puede hacer con láser, con electro, con lo que ustedes quieran, no importa. Miren aquí, miren cómo ya está rojo, ¿verdad? Miren cómo se empieza a ver hasta blanquecino en esta parte, como si hubiese un proceso infeccioso. Y esto sí es un tercer molar. Entonces aquí, miren cómo se corta, miren cómo se descubre y ya queda el molar ahí. Eso que se ve
Sangre. Ah, sangre. Sí. Ajá. Entonces, muchas veces después de esto, pues se alivia. Hay veces que también se hace, por ejemplo, si al paciente hay que adaptarle una banda de ortodoncia, no hay forma que encaje ahí, no hay forma que entre. Porque si ustedes se fijan, la banda vendría por aquí y no hay manera de, ¿verdad?, pasar la banda. Entonces, hay veces que hay que cortar para que la banda pueda bajar, pueda entrar. Hay veces que, por ejemplo, si hubiese una lesión también de caries y es encía sin vagina, hay que cortar para poder restaurarlo, porque si no, no se puede. Entonces, se hace ese procedimiento ahí. Miren esta cómo lo hacen con electro. Miren, tiene, ¿verdad?, este pedacito aquí, de este opérculo aquí, cubriendo este tejido molar superior. Miren cómo van cortando, la anestesia, ¿verdad? Se anestesia todo, y miren cómo va cortando el electro. Pechuga. En caso de que eso no moleste, se deja ahí. A mí me da más cosita por el dolor porque eso tiene se puede quedar. anestesia. Y que se Pero hay entiende el veces que se necesita paciente. o sea, por algo ortodóxico, por algo protésico, por algo. Real, si les soy muy honesto, esta parte como de los frenillos y así, cortes así, es lo que se ve en la consulta de nosotros de periodontia. O sea, Hay que hacer. a nivel privado no llega así de que periodontitis y cálculo y cuánto, muy raro. Para no decir que nunca. Son más así como procedimientos periodontales, como de tejido blando sencillo, con pacientes. Y nada, se corta así, ¿verdad? Entonces, también hay otro procedimiento que también es muy común en odontopediatría, que se llama una ulectomía. En la ulectomía, lo que se hace es como un corte, como un ojal quirúrgico. Básicamente se hace como si fuese como dos medias lunas juntos. Imagínense, pasa un corte, el de encía. Básicamente, cuando hay una fibrosis gingival en la zona, este paciente, fíjense cómo evolucionó su homólogo, fíjense cómo evolucionó un incisivo lateral, y miren aquí como este central y este lateral no han evolucionado nada. Entonces, cuando esta encía se vuelve muy fibrosa, se vuelve muy dura y no permite que ese incisivo haga erupción. Sucede mucho cuando hay una pérdida fuera de tiempo de un incisivo. Por ejemplo, por un traumatismo que a los 2 años, a los 3 años se pierde ese incisivo, hay que extraerlo. Y este diente se supone que erupciona a los 6 y 7 y no hace erupción, porque este ya se ha vuelto muy fibroso aquí. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, miren cómo yo tengo un incisivo lateral, miren cómo tengo un incisivo lateral, tiene su espacio bien, está, o sea, distalmente hablando, tiene su espacio, y se decide hacer el procedimiento quirúrgico para resolver ese retraso de erupción. En este caso se hizo con un bisturí convencional. Eso es anestesia, ¿verdad? Se le coloca anestesia local y después, ¿verdad? Con un bisturí se corta si deja el diente descubierto. Este sí. Es verdad, sí. Casi todos sí. Este sí me animaría a hacerlo en clínica, si no le llega. Este sí es más sencillo. A mí no me encanta, pero sí me animaría como un electrodo, lo podemos hacer. Sí, esas son fotos de nosotros. Y miren, estas son como 2 semanas después, miren cómo funcionaron. Miren miren el tejido, miren cómo se ve bien como inflamado, se ve como fibroso aquí, miren el homólogo cómo erupcionó, miren cómo tiene ya como un cuarto de diente erupcionado, ¿verdad? Entonces igual se decide hacer el procedimiento de la ulectomía, miren se descubre el diente, ¿ok? Y así queda. Pero no se hace totalmente en el reborde, sino como vestibular. Un poquito. ¿Ah? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con aquí, con este papito también, pero cortecito y corta un pedacito porque si no se lo pones así. Hay que dejar el diente, ¿verdad? Así descubierto. Chequense un video de cómo lo hacen bien. Qué rico. Ese se ve chulo. Ya está. Es como liberarlo más. Exacto. Sí, yo lo dejaría hacerlo. Sí.
Esos son casos como muy específicos. Ay, qué chulo. Pero si les llega un caso, y hay que hacerlo, se hace. Y ya miren cómo les queda el diente descubierto. Bien, nítido. Entonces, miren, hay varias enfermedades sistémicas que pueden afectar a los pacientes pediátricos que tienen repercusión periodontal. Ok, vamos a hablar de 3 síndromes específicamente. Normalmente, la persona que atiende personas con necesidades especiales es el odontopediatra, porque hay veces que no se dejan atender muy fácil. Entonces, hay veces que nosotros, o sea, que yo tengo adultos, pero que tienen una discapacidad intelectual, por ejemplo. Anteriormente, eso se llamaba retraso mental, ya no se dice, eso está incorrecto, eso no es inclusivo ni nada. Se dice discapacidad intelectual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes como de 40 años que tienen discapacidad intelectual, que es como si fuese una niña. Entonces, hay que tener, ¿verdad?, cierta paciencia, que no necesariamente todo el mundo tenga, y no todo el mundo le gusta. En grado, ustedes no ven pacientes con condiciones especiales, no ven en clínica, salvo que sea algo muy leve, pero no salud, pero no, normalmente eso se refiere a posgrado. ¿Ok? Entonces, primero, trisomía 21, síndrome de Down. ¿Ok? Recuérdense que es una combinación de discapacidad intelectual y malformaciones a nivel de órganos y tejidos. Tengan pendiente, eso se ve realmente más en odontopediatría ósea, cuando se ve pacientes con necesidades especiales, se los adelanto. Pero, discapacidad intelectual, ¿verdad? El paciente con síndrome de Down, me imagino que todo el mundo ha interactuado con algún paciente que tenga síndrome de Down, saben que es como si fuese un niño más pequeño. Y malformaciones a nivel de órganos, casi siempre es el corazón y es afectado. Entonces, los pacientes con síndrome de Down casi siempre tienen afectación cardíaca. Entonces, hay que asegurarse bien de eso, por si hay que indicar profilaxis antibiótica. ¿Ok? Mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedad periodontal. Desde chiquitico, estos pacientes tienen enfermedad periodontal. Más del 90% en pacientes menores de 30 años tienen enfermedad periodontal. Entonces, en estos pacientes hay periodontitis a edad temprana y generalizada, progresión rápida y severa. El paciente no tiene la habilidad motora normal, ¿verdad? Está un poquito, si ustedes se fijan, son medio clumsy, no, como que, ¿verdad? No tienen una buena higiene. Esa es una realidad. No se saben cepillar bien, no tienen la habilidad para poder cepillar de la manera correcta. Salvo que algún tutor lo pueda cepillar. Pero imagínense, ya cuando un paciente tiene unos 25 años, la mamá tiende a ser más grande. Entonces, muchas veces pierden ya como las fuerzas de ponerse de fajas en eso. Es complicado. Macroglosia, tienen una lengua bien grande, miren la parte de abajo, miren la lengua, cómo está en el medio. Okay. Algunos tienen anomalías de morfología dental, de arriba, anomalías del tejido gingival y características de la saliva. Casi siempre son respiradores bucales, casi siempre están a boca abierta, a afuera. Entonces, al tener esa respiración bucal, tienen más, o sea, son más propensos a desarrollar periodontitis, formación de cálculo periodontal y la inflamación, ¿verdad? Es muy común en respiradores bucales la acumulación de biopelícula, de cálculo y las encías que estén inflamadas. Es bastante común ver pacientes con síndrome de Down aquí, no es nada raro, pero sí, normalmente los que tengo en consulta sí acuden cada 6 meses, entonces no terminan en esto, no están en este punto, pero en un futuro quizás si se pierden pueden terminar en esta parte. Entonces, otro síndrome, este se llama síndrome de Papillon-Lefebvre. Este es un síndrome un poquitico muy raro. Aquí en posgrado creo que hay varios pacientes que tienen este síndrome. Este síndrome es una genodermatosis de herencia autosómica recesiva. Aquí lo que pasa básicamente es que el paciente en palmas de manos y plantas de los pies tiene una hiperkeratosis. Tienen demasiada queratina y se ve como grueso y así como pelado. Algunos también lo tienen como en rodillas y en codos también, ese hiperkeratosis. Y aquí la característica intraoral es una periodontitis extensa, severa, agresiva y prepuberal. Es decir, que un paciente pediátrico con este síndrome tiene periodontitis. Entonces, aquí lo que pasa es que el paciente pierde todos sus dientes. Se le caen. Todos. El paciente
pierde todos sus dientes primarios y todos sus dientes permanentes. A la edad de 2 a 3 años, estos son dientes primarios. Eso es foto. Son dientes primarios, son un artículo. Esto es su canino primario. Miren cómo está. El paciente se le cae todo. Se le cae. Todos los dientes se le caen. Eso viene de la mano con mala higiene. Sí, pero el tema es el tejido de soporte, el colágeno, está afectado. Y se le caen solos, o sea, se empiezan a aflojar solo y se le caen todos los dientes. Y los pacientes con síndrome de papillón Ajá. tienen discapacidad. No. No. Entonces, gingivitis severa, rápida destrucción periodontal y exfoliación prematura de todos los dientes primarios entre 4 y 5 años. Entre 4 y 5 años se le caen todos los dientes. Y cuando erupcionan los dientes permanentes les pasa lo mismo. Se le caen todos los dientes permanentes. Aproximadamente a los 16 años el paciente se queda sin dientes otra vez. Un síndrome bastante, ¿verdad?, triste. Miren este paciente, que es un paciente relativamente joven. Miren que están erupcionando estos molares, o sea que tiene que tener casi como 12 años. Miren el primer molar permanente molar. Y miren todo lo que está caído. Ok. Pasa eso. Hay que rehabilitar básicamente después. Esa es la única opción. Porque se le cae. Su cuerpo como que no tiene el tejido de soporte y los dientes se les exfolian. Y el implante también seguiría. Claro. No creo, pero pues. Desde chiquito. ¿Te voy a contar? ¿Alguien más? Entonces, ya para terminar, otro síndrome. Este se llama Ehlers-Danlos periodontales. Hay personas que tienen Ehlers-Danlos normal también. Hiperlaxitud de articulaciones. No sé si han visto algunas pacientes que pueden, ¿verdad?, llevarse como. Ah, Ajá. Hay algunos que tienen este síndrome, se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Esto afecta todos los tejidos conectivos del cuerpo, o sea, el colágeno, ¿verdad? Que por eso hay hiperlaxitud de todo. Y el tejido, ¿verdad?, el soporte del diente es conectivo. Entonces, este paciente tiene moretones fáciles, se moretea muy fácil, hipermovilidad de articulaciones distales, post-roca y placas pretibiales. Aquí les sale una mancha, como una rosa. Eso se llama, eso son las placas pretibiales. Entonces, este paciente tiene una degradación del tejido periodontal que comienza en la adolescencia y resulta también en pérdida prematura de los dientes. Los dientes igual se les caen, porque el tejido que soporta el diente no está de buena calidad, entonces se caen. Falta de encía adherida y encías delgadas que conllevan también a recesión gingival. De sí tenemos una paciente en consulta que tiene este síndrome. No hay ningún tipo de fases características. La paciente es totalmente normal. Okay. Tú sabes, la paciente llega y tú no te das cuenta de nada. Pero la paciente tiene como 4 años y creo que ya no tiene nada de incisivos. Ahí tú como que te llaman la atención. Esa niña empezó como a los 3 años con la dientes. Y no era jugando porque el tejido, su cuerpo lo estaba como usando el diente. Indagando, ¿verdad?, con la familia, el papá es un señor joven, no sé yo, de 30 y pico de años, casi 40, no tiene dientes. No tiene dientes. Todos sus dientes son protésicos, son restauraciones, no tiene nada. Y a ella, que pudo buscar un diagnóstico, tuvo que mandar una muestra de sangre a Alemania a que le dieran un diagnóstico de Ehlers-Danlos periodontales. Ajá. Y nada, ya sabe para dónde va porque su papá tiene lo mismo. O sea, eso es herencia. Ajá. Entonces, es muy fuerte, la verdad, estas condiciones periodontales. Entonces, nada, con esa parte terminamos la parte de periodoncia. Nos vamos a ver la semana que viene para empezar la parte de repasar, porque ustedes vieron parte de prevención, pero hemos pasado las fluoruros y todo. Tenemos 2 sesiones de eso. Necesito, porfa, si pueden traer la semana que viene, si pueden comprar un tubito de, para todo el mundo, un tubito de Durafab, de Colgate. Durafab, barniz de flúor. Fluoruro en barniz. Durafab, Colgate. ¿Uno por persona? No. Un